Hay un agotamiento secreto del que rara vez hablamos. El esfuerzo monumental de ser interesante para otra persona. Buscamos desesperadamente a alguien con quien ser nosotros mismos, solo para pasar el tiempo con esa persona intentando ser alguien más impresionante. ¿Cuántas veces has callado una broma tonta por miedo a no parecer lo suficientemente consciente? Si algo de esto ya empieza a resonar, un simple gesto ayuda a que esta conversación llegue a otros que también están cansados de actuar. Porque este juego no es el obstáculo, sino la pista más clara hacia un secreto que hemos olvidado sobre la verdadera conexión. Y este agotamiento secreto, esta sensación de estar siempre en un escenario, no es un defecto de tu carácter. Es una pista. Es el eco de un juego que olvidamos que estábamos jugando. Para entender por qué este juego es tan agotador, permíteme que te proponga una imagen. Imagina por un momento que eres un río. Un río majestuoso que fluye con un propósito que parece solo suyo. Sientes la fuerza de tu propia corriente, el frío de las rocas que pules a tu paso, el sol que se refleja en tus aguas. Miras tu propio recorrido, y crees que tu viaje es absolutamente único, con sus giros inesperados, sus cascadas dramáticas, y sus tramos de calma engañosa. Eso, amigo mío, requiere un tipo de quietud que la mayoría de nosotros hemos evitado a toda costa, un espacio que hemos llenado con ruido para no tener que enfrentarnos a lo que realmente contiene. De los 3 patrones que hemos visto hasta ahora, el del guión espiritual, el del miedo al silencio, y este último, el de confundir el papel con el actor. ¿Cuál resuena más profundamente contigo? ¿En qué escenario de tu vida sientes el peso de la armadura? Tómate un momento. Comparte tu reflexión en los comentarios, no como una confesión, sino como el primer paso para aligerar la carga. Porque es en este reconocimiento compartido donde comenzamos a recordar cómo se sentía, hace mucho tiempo, simplemente jugar. Ahora, antes de continuar, permíteme invitarte a hacer algo muy simple. Tómate un momento, justo aquí, justo ahora. Inspira profundamente, y al soltar el aire, simplemente nota qué estás sintiendo. Quizás hay una resonancia, una sensación de, sí, esto es sobre mí. O tal vez hay una ligera incomodidad, una resistencia sutil, como si algo dentro de ti se estuviera revolviendo en su asiento. Podría haber confusión, o incluso un destello de irritación, sea lo que sea, no lo juzgues. No intentes cambiarlo, simplemente reconócelo. Porque todas esas sensaciones, especialmente las incómodas, no son una señal de que algo va mal. Estás orgulloso de tus rápidos, quizás un poco avergonzado de tus aguas estancadas. Crees que tu historia, la historia de tu fluir, es todo lo que existe. Ese río, por supuesto, eres tú. Y como ese río, pasas la vida intentando controlar tu propio caudal, luchando contra las rocas que se interponen en tu camino, o peor aún, buscando desesperadamente otro río que fluya exactamente igual que tú, que tenga la misma temperatura, la misma velocidad. ¿Crees que el gran propósito de tu existencia es encontrar esa otra corriente perfecta para unirse a ella? Si alguna vez has sentido la fatiga de intentar forzar tu dirección, de presentar solo tus partes más impresionantes mientras ocultas las zonas pantanosas, no es una señal de que estés fallando. Es la prueba de que te has creído por completo la historia de ser una entidad separada, un río solitario en una misión heroica. Pero la metáfora es más profunda de lo que parece. Porque la verdadera historia no trata de cómo un río encuentra a otro. Trata de hacia dónde fluyen ambos sin siquiera saberlo. A lo largo de nuestro viaje juntos hoy, vamos a desvelar 5 de los patrones más sutiles que nos mantienen atrapados en esta ilusión, 5 juegos que el ego insiste en jugar, sin darse cuenta de que la partida ya está ganada. Son el sonido del hielo agrietándose. Son la prueba de que estás escuchando no solo con tu mente, sino con todo tu ser. La armadura que has llevado durante tanto tiempo está empezando a ceder. Y ese proceso rara vez es silencioso o cómodo. Es una señal de vida. Si aún no lo has hecho, y sientes que esta conversación resuena en un lugar profundo dentro de ti, este es un buen momento para suscribirte y unirte a esta comunidad de mentes que están recordando juntas. No se trata de seguir a nadie, sino de caminar al lado de otros que también están aprendiendo a escuchar la música que siempre ha estado sonando. Recordemos nuestra metáfora. Los 2 ríos fluyendo hacia el mismo océano. Hemos visto cómo cada río carga con el peso de su propio guión, creyendo que debe interpretar un papel para ser digno. Hemos visto cómo intenta llenar cada recodo silencioso con el ruido de palabras profundas, por miedo al vacío.
Y hemos visto cómo se toma cada roca y cada remolino, como un drama personal de proporciones cósmicas. Cada uno de estos patrones es como el lodo y los sedimentos que el río arrastra, enturbiando sus propias aguas, haciéndole olvidar su naturaleza cristalina y su destino inevitable, el vasto y sereno océano. Si sientes que ya es hora de dejar de luchar contra tu propia corriente y descubrir la paz que yace en simplemente fluir, entonces te invito a que te suscribas y nos acompañes en este reconocimiento. Y el primer patrón, la primera regla autoimpuesta de este juego agotador, es quizás la más fundamental de todas. Es la creencia de que necesitas un guión para poder existir ante los demás, es el colapso de ese guión personal. Así que ahí estamos, en nuestro pequeño río personal, agotados de tanto remar, cansados de la interminable performance, y es aquí donde tropezamos con el primer juego del ego, quizás el más sutil y agotador de todos. No tiene un nombre clínico, pero se siente como la necesidad constante de llevar un guión bajo el brazo. La creencia de que, para ser aceptado, amado o simplemente visto, debes interpretar un personaje. Y tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos. Esta no es una falla de carácter, es una estrategia de supervivencia aprendida con una maestría conmovedora. Desde niños, aprendimos qué versión de nosotros mismos recibía una sonrisa y cuál recibía un ceño fruncido. Aprendimos que el amor, la atención y la seguridad a menudo parecían condicionales. Así que nos convertimos en actores expertos, memorizando las líneas que nos mantenían a salvo, puliendo el personaje que garantizaba el aplauso, aunque fuera un aplauso silencioso, y esto nos lleva a un cuarto patrón, quizás, el más sutil y poderoso de todos. El motor secreto que impulsa gran parte de la búsqueda espiritual y romántica. Es el juego del buscador. Este es el patrón que susurra la creencia fundamental de que estás incompleto. La idea de que ahí fuera, en algún lugar, existe otra persona, otro río, que posee la pieza que te falta. Esa persona te dará la validación, la paz, el propósito o el amor que tú, por ti mismo, no puedes generar. Es la sutil pero persistente disolución de la sensación de que, el otro, te dará algo que necesitas para estar entero. Psicológicamente, es un mecanismo de proyección brillante. En lugar de enfrentar el abrumador trabajo de mirar hacia adentro y reconocer nuestra propia totalidad inherente, es mucho más fácil y dramático proyectar esa búsqueda en el exterior. Convertimos a otra persona en la respuesta a una pregunta que ni siquiera nos hemos atrevido a formular en voz alta. El otro se convierte en un símbolo, un ideal, un salvador. Ya no es una persona, es un proyecto. Y aquí reside la ironía más exquisita. Cuanto más desesperadamente buscas en el otro la pieza que crees que te falta, más refuerzas la ilusión de que estás incompleto. El problema es que, después de tantos años, hemos olvidado que solo es un papel. Creemos que somos el personaje. Imagina a Marcos y a Elena en su primera cita. Ambos han leído los libros, han ido a los retiros, han meditado al amanecer. Se sientan en un café minimalista, donde el aire huele a café caro y a una sutil pretensión. La conversación es un torpe ballet de jerga espiritual. Marcos habla de estar presente en el ahora, mientras su mente ensaya la siguiente frase profunda que va a decir. Elena asiente hablando de vibraciones y de integrar su sombra, mientras una parte de ella analiza si la energía de Marcos es compatible con la suya. Hay una tensión palpable bajo la superficie, la agotadora presión de tener que ser la versión más iluminada de sí mismos. Cada uno es un actor recitando sus líneas para una audiencia de uno. Y entonces, ocurre la vida. Un camarero, apurado y nervioso, tropieza. Una bandeja entera de bebidas vuela por el aire en cámara lenta y aterriza sobre ellos. Hay un silencio de shock. El café helado empapa la camisa de lino de Marcos. Un trozo de pastel de limón se adhiere al cabello de Elena. El guión se ha hecho trizas. Y en ese momento de caos y ridículo, sus ojos se encuentran. Menos capaz eres de ver que ya eres un universo entero, y que el otro también lo es. Esto conduce a una cadena interminable de relaciones basadas en la necesidad y la decepción. Es un pacto tácito entre dos mendigos, cada uno esperando que el otro tenga un festín para compartir, sin darse cuenta de que ambos están hambrientos. Cada persona se convierte en un medio para un fin, un espejo en el que intentamos ver un reflejo que nos guste, en lugar de ver el reflejo de lo que realmente somos. Pero entonces, si tienes suerte, ocurre un cambio. Un colapso. La relación que debía salvarte, fracasa. La persona que debía completarte,
te muestra tu propio vacío de una manera innegable. Y en medio de esa decepción, en lugar de salir corriendo a buscar a otro salvador, te detienes. Te quedas quieto. Y en esa quietud, la verdadera revelación comienza a amanecer. El insight liberador es este: descubres que no buscabas a otra persona sino un espejo. Y cuando por fin te atreves a mirar en él sin expectativas, sin pedirle que te muestre un rostro más bello o más sabio, te das cuenta de que el espejo no te da nada nuevo. Simplemente te devuelve el reflejo de la totalidad que siempre fuiste, y en lugar de la vergüenza o el enojo, brota algo completamente inesperado. Una carcajada. No una risa educada, sino una carcajada honesta, gutural, liberadora. En el desastre de la ropa manchada y las miradas de los otros clientes, por primera vez, se ven el uno al otro. No al buscador espiritual, sino a la persona. Si reconoces en ti a este actor agotado, a esta actriz que anhela dejar el guión a un lado, comparte en los comentarios qué máscara sientes que te pesa más. Mantener este juego inconsciente tiene un coste que se acumula con el tiempo, como un interés compuesto sobre una deuda que nunca supiste que tenías. Empieza con algo pequeño, no contar un chiste tonto por miedo a parecer poco profundo. Luego se convierte en no admitir que tienes miedo o que te sientes perdido, porque una persona espiritual debería tenerlo todo resuelto. Años después, te das cuenta de que has construido relaciones enteras donde la otra persona no está enamorada de ti, sino del personaje que has creado. Y la soledad que sientes en esos momentos es la más profunda de todas, porque estás rodeado de gente que aplaude a un fantasma. Vives en una jaula dorada de perfección, acumulando máscaras que pesan cada vez más, hasta que el simple acto de levantarte por la mañana se siente como prepararse para subir a un escenario. El otro no era la fuente de la luz, era simplemente la superficie que te permitía ver tu propia luz por primera vez. Este es el verdadero fin del buscador. No porque hayas encontrado lo que buscabas, sino porque te das cuenta de que el acto de buscar era el juego que te mantenía perdido. Dejas de pedirle al otro río que llene tu cauce. Simplemente reconoces que ambos ya están llenos, que ambos son expresiones perfectas y completas del agua de la existencia. Y desde ese lugar de plenitud, el encuentro deja de ser una transacción y se convierte en una danza. Ya no necesitas nada del otro, y por lo tanto por primera vez, eres libre de amarlo de verdad. Este es el umbral de una libertad que la mente buscadora ni siquiera puede concebir. Una conexión que no se basa en lo que puedes obtener, sino en la celebración de lo que ya es. Pero esta revelación, por profunda que sea, nos lleva a una pregunta aún más vertiginosa. Si ya no eres el buscador que necesita ser completado, si ya no eres el actor que recita un guión, si ya no eres el personaje que se toma en serio su propio drama, entonces ¿quién eres? Lo que viene a continuación es el corazón de todo este asunto. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. La verdadera conexión no es un logro, no es el resultado de dos actores que recitan sus líneas a la perfección. La conexión es lo que ocurre cuando ambos olvidan el guión. Es lo que emerge en el espacio vacío que deja la performance. Es la risa compartida en medio del desastre. Y esto nos lleva a una pregunta que puede invertir toda la perspectiva. ¿Y si la conexión más profunda no se construye con palabras inteligentes y actuaciones impecables, sino que simplemente se revela cuando por fin te atreves a dejar de intentar construirla? Soltar el guión, sin embargo, produce un vértigo aterrador, porque si dejas de hablar, si dejas de actuar, si dejas de definirte, ¿qué queda? ¿Qué emerge en el espacio que las palabras dejan atrás? Ese silencio, ese profundo y a veces incómodo silencio, es precisamente donde se esconde nuestro segundo juego. Si en el patrón anterior exploramos ese agotador teatro de la vida cotidiana, donde cada uno interpreta su papel con la esperanza de ser aplaudido, o al menos aceptado. Ahora vamos a bajar un escalón más en esta madriguera. Porque ¿qué pasa cuando te cansas de ese guión, cuando te das cuenta de la farsa, y decides abandonarla? A menudo no la abandonas del todo, porque estamos a punto de explorar el juego que se esconde detrás de todos los demás juegos, la ilusión final que, una vez vista, lo cambia todo. Y así, te das cuenta de que el otro no era la respuesta, sino el espejo. La búsqueda termina. Un silencio profundo se instala donde antes había un ruido incesante, una ansiedad por encontrar. Pero justo en ese silencio, una nueva pregunta, mucho más sutil y peligrosa, emerge desde las sombras. Si ya no busco a nadie, si ya no necesito que me completen, entonces, ¿quién soy yo ahora?
¿Qué se supone que debo hacer con esta libertad? Aquí es donde nos encontramos con el quinto y último patrón, el más profundo de todos, la raíz de la que brotan todas las demás ilusiones. Es el regreso al juego de la vida, pero con una cualidad completamente nueva, la levedad. Es la capacidad de seguir desempeñando los infinitos roles que la vida te presenta, amante, amigo, profesional, hijo, sin la pesada, la aplastante creencia de que esos roles son lo que tú eres. ¿Te das cuenta? Todos los patrones que hemos explorado son simplemente variaciones de este juego fundamental. El colapso del guión personal era el miedo a que el actor se quedara sin libreto. La incomodidad en el silencio era el pánico del personaje al no tener líneas que recitar. Simplemente la cambias por una versión de lujo, una edición de coleccionista. El guión espiritual, y esto nos lleva directamente al segundo patrón, uno mucho más sutil y por lo tanto más peligroso. La incómoda necesidad de llenar el silencio. Piensa en ello. Te encuentras con alguien que consideras consciente, alguien que ha recorrido un camino similar al tuyo. Hay una expectativa no dicha en el aire, una presión casi eléctrica. La conversación no puede ser sobre el tiempo o el partido de anoche, no, tiene que ser profunda. Tiene que haber un intercambio de revelaciones, de conceptos elevados. Y así comienza una especie de torneo invisible de ping-pong existencial. Yo te lanzo una reflexión sobre la no dualidad, tú me la devuelves con una anécdota sobre tu última epifanía en meditación. Se habla de presencia, de soltar el ego, de vibrar alto, y mientras las palabras vuelan, una tensión extraña se acumula. Ambos están actuando de nuevo, solo que esta vez el disfraz es el de alguien que ya no necesita actuar. Es el juego más irónico de todos. El mecanismo psicológico que opera aquí es fascinante y profundo. Usamos el lenguaje no solo para comunicarnos, sino para construir y defender el frágil castillo de nuestra identidad. Cada palabra es un ladrillo, cada historia es un muro. El reconocimiento del chiste cósmico era el momento en que el actor se da cuenta de que el drama en el escenario no es real. Y el fin del buscador. El fin del buscador era soltar el papel más agotador de todos. El del ser incompleto que necesita encontrar su otra mitad. Todos eran disfraces, máscaras que confundimos con nuestro verdadero rostro. Nos aferramos a estos roles porque nos dan una identidad, un sentido de seguridad, en un universo que parece caótico. Confundimos nuestra función con nuestra esencia. Piensa en el ejecutivo que, tras jubilarse, cae en una profunda depresión porque ya no es el director. O la madre que siente un vacío existencial cuando sus hijos se van de casa, porque su identidad de cuidadora se ha disuelto. O el artista que se siente un fraude cuando la inspiración no llega, porque cree que, ser un artista, es su ser, y no una función temporal que la vida expresa a través de él. Vivimos como si la vida fuera una marcha militar, con rangos, deberes y protocolos estrictos. Cada relación se convierte en un contrato lleno de cláusulas no escritas sobre lo que el otro debería ser y hacer. Como mi pareja, deberías entenderme. Como mi amigo, deberías apoyarme. Cada interacción está cargada con el peso de la expectativa, la pesada armadura de la identidad. El yo es, en esencia, un narrador de historias compulsivo que se cuenta a sí mismo su propia existencia para no desaparecer. Por eso el silencio compartido nos aterra de una forma tan primitiva. Un silencio genuino, sin la promesa de ser roto, es desempleo para el ego. Si no hay nada que decir, nada que analizar, nada que demostrar, ¿quién soy yo en esta interacción? El silencio amenaza con disolver las fronteras que con tanto esmero hemos dibujado entre yo y tú. Y en esa disolución, el ego percibe una aniquilación. Así que, para sobrevivir, enciende la máquina de las palabras profundas, creando una niebla de conceptos que impide ver la simple y a veces abrumadora verdad. Que debajo de todo ese ruido, solo hay dos seres, presentes, sin nada que demostrar. Recuerdo la historia de dos personas, llamémoslas Clara y David, que se conocieron en un retiro de yoga. La conexión fue instantánea, pero intelectual. Pasaron horas discutiendo textos antiguos, las sutilezas de la filosofía advaita y las trampas del materialismo espiritual. Decidieron hacer un viaje juntos por carretera, imaginando que sería una continuación de ese diálogo sublime. Los primeros 100 kilómetros fueron exactamente eso, un denso seminario sobre ruedas. Pero a medida que el paisaje se volvía monótono, las pausas entre frases se alargaban, y nos preguntamos por qué nos sentimos tan agotados, por qué nuestras relaciones se sienten tan rígidas, tan frágiles,
rompiéndose bajo el peso de su propia seriedad. Pero entonces, llega el insight. La revelación que lo cambia todo, no con un estruendo, sino con la sutileza de una brisa. Te das cuenta de que la vida no es una marcha militar. Es una danza. Y en una danza, no hay un objetivo final, no hay un destino al que llegar. El propósito de la danza es simplemente danzar. Cuando dos personas dejan de intentar dirigir la orquesta, cuando sueltan la necesidad de controlar los pasos del otro, y de forzar la relación a ser algo definido, descubren algo milagroso. Descubren que la música siempre estuvo sonando, que el universo ya estaba proveyendo el ritmo perfecto. Y que lo único que tenían que hacer desde el principio era escuchar y dejarse llevar por ella. El juego no es ser un buen bailarín, sino simplemente disfrutar del baile. Este es el punto de inflexión crucial en el camino. Es el momento en que dejas de intentar construir tu identidad, y simplemente permites que la vida se exprese a través de ti. Y es aquí donde emerge la pregunta más profunda y liberadora de todas. ¿Y si el propósito de toda tu vida no fuera convertirte en alguien, sino desaprender todas las identidades que has acumulado para por fin, recordar cómo simplemente asterisco ser asterisco? El silencio empezó a colarse por las ventanillas, y con él, un pánico sutil. Clara sentía la obligación de decir algo brillante. David rebuscaba en su mente alguna cita memorable. El aire dentro de ese coche pequeño se volvió pesado, cargado con el peso de 1000 libros no leídos y 1000 meditaciones no perfeccionadas. El conflicto real no era entre ellos, sino dentro de cada uno, la batalla contra la simpleza, contra el aburrimiento. El momento crítico llegó en una gasolinera anónima en medio de la nada. Mientras llenaban el depósito, un perro callejero flaco y con una oreja caída, se acercó y simplemente se tumbó a los pies de Clara, mirándola con una confianza absoluta. Sin pensarlo, ella se agachó y empezó a rascarle detrás de las orejas. David se acercó y, en lugar de analizar el simbolismo del encuentro, simplemente sonrió y dijo: «Creo que le gustas». En ese instante, toda la pretensión se evaporó. No había gurús ni discípulos, solo dos personas y un perro, compartiendo un momento de calidez inexplicable. Se miraron, y por primera vez, se vieron. La lección fue brutalmente simple. Toda su espiritualidad conceptual no había logrado lo que un perro sordo a la filosofía consiguió en 30 segundos, llevarlos al presente. Cuando este patrón no se reconoce, las consecuencias se acumulan lentamente, como el polvo en una habitación que nunca se ventila. Si mientras escuchas esto, sientes que un peso invisible comienza a disolverse de tus hombros, no es tu imaginación, es el eco de una verdad que tu ser profundo siempre ha conocido. Deja un like, no como un clic sino como un gesto simbólico de que estás listo para soltar el guión y empezar a danzar. Hemos desmantelado las máscaras, hemos visto a través de los juegos, y hemos llegado al núcleo de la ilusión. Ahora que las piezas están esparcidas por el suelo, es momento de ver cómo encajan de nuevo, no para reconstruir la vieja máquina, sino para reconocer el mosaico perfecto que siempre fueron. Es hora de unificarlo todo. Y entonces, al soltar la pesada marcha militar de la automejora, y entregarnos a la danza de simplemente ser, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar por sí solas, sin esfuerzo alguno. Comprendes que todos los patrones que hemos explorado, no eran problemas separados, sino las múltiples caras de una sola y fundamental ilusión. La creencia de que eres una entidad aislada, que necesita completarse. ¿Ves? Cuando el guión personal colapsa y ya no tienes que interpretar el papel de persona espiritual, el silencio que queda ya no es un vacío aterrador que hay que llenar con palabras profundas. Se convierte en un espacio cómodo, en un hogar. Al principio, es solo una pequeña punzada de falsedad. Después de una conversación profunda, la sensación de haber vendido un producto en lugar de haber compartido un espacio. Meses después te descubres a ti mismo ensayando mentalmente anécdotas para que suenen más sabias. Curando tus propias experiencias no para vivirlas, sino para tener material interesante que contar. Y años más tarde, llega el frío. Puedes estar sentado frente a alguien con quien has compartido cientos de horas y miles de conceptos, y de repente te golpea una soledad abismal. Conoces su opinión sobre la reencarnación, pero no sabes qué le hacía llorar de niño. Has debatido sobre la naturaleza de la conciencia, pero no tienes ni idea de qué sabor de helado le devuelve la alegría en un día gris.
Has construido una magnífica biblioteca de ideas compartidas, pero nunca has invitado al otro a entrar en la desordenada y vulnerable casa de tu ser. Es el coste más alto, una intimidad de conceptos que enmascara una devastadora ausencia de contacto real. Y aquí es donde se revela el cambio de perspectiva, la llave que abre la puerta de esta prisión autoimpuesta. El ego cree que el silencio es vacío, una ausencia que debe ser llenada. La conciencia, sin embargo, sabe que el silencio está lleno, y en ese silencio compartido, sin la presión de ser nadie, es cuando por fin escuchas la suave risa del universo. Reconoces el chiste cósmico. Te habías tomado tan en serio tu propio drama, tu búsqueda, tu sanación, sin darte cuenta de que el tú, que necesitaba ser sanado, era el personaje principal de la broma. Esta revelación es lo que provoca el fin del buscador. De repente, la necesidad de que el otro te valide, te dé paz o te complete, se desvanece como el humo, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has descubierto que la fuente de todo eso ya reside en ti. El otro ya no es un medio para un fin, sino un compañero de baile en el mismo juego. Y es desde este lugar de plenitud, que puedes regresar a la vida, a los roles de amigo, amante o colega, pero con una levedad nueva. Ya no eres el actor que se cree su papel, eres la conciencia que disfruta del teatro, sabiendo que es solo una obra. ¿Recuerdas la metáfora de los dos ríos fluyendo hacia el océano? Ahora podemos añadirle una capa final de significado. El gran descubrimiento no es que los dos ríos finalmente se encuentran. Es que ambos se dan cuenta de que nunca fueron solo ríos, lleno de todo lo que las palabras intentan torpemente señalar. Está lleno de presencia, de aceptación, de la simple realidad del otro ser respirando frente a ti. La liberación no consiste en aprender a decir cosas más profundas, sino en desaprender la necesidad de decir algo en absoluto. Consiste en darle la bienvenida a ese aburrimiento que tanto teme el ego, y descubrir que no es aburrimiento, sino paz. Es el permiso para ser ordinario, para no saber, para simplemente estar. Y si la conexión más profunda no se construye con un andamiaje de palabras inteligentes, sino que se revela en el espacio que queda cuando dejas de intentar construirla. Si alguna vez has sentido esa agotadora presión de tener que ser interesante, o ese sutil vacío después de una conversación supuestamente trascendental, por favor, no creas que hay algo malo en ti. No es que seas un farsante. Es que una parte tuya, la más antigua y sabia, está profundamente cansada de hablar. Anhela el descanso. Anhela el simple y silencioso milagro de ser, junto a otro ser. Si esto te está ayudando a ver las cuerdas invisibles con las que a veces nos atamos, y crees que puede ayudar a otros a soltarlas también, dejar tu like es una forma silenciosa y poderosa de compartir este espacio. Siempre fueron el océano entero, pretendiendo por el puro deleite del juego, ser corrientes separadas con historias y destinos únicos. Su confluencia no es una unión, es un recuerdo. Es el océano despertando de un sueño en el que se había olvidado de sí mismo. La separación era la ilusión, la unidad siempre fue la realidad subyacente. Llegar a este punto de comprensión requiere un coraje inmenso. Requiere la valentía de soltar las historias que te daban seguridad, de enfrentar el vacío aparente del no saber, y de reírte de la seriedad con la que has vivido. Si has llegado hasta aquí y algo de este viaje resuena en tu interior, quizás tu descubrimiento no es solo para ti. Compartir esa revelación, ese clic mental, puede ser la luz que otro viajero necesita para encontrar su propio camino. Así que te invito a que comentes cuál ha sido tu principal revelación en este deshacer del nudo. Tu perspectiva es una corriente más en este vasto océano de conciencia que estamos reconociendo juntos. Has desmantelado el guión, has encontrado paz en el silencio y has reconocido el juego. Pero, ¿cómo se vive desde este lugar? ¿Cómo se regresa al mundo de las formas, de los roles y las responsabilidades, sin olvidar la música de la danza? Es un gesto de cuidado colectivo. Pero una vez que nos atrevemos a habitar ese silencio, una vez que la necesidad de llenar el vacío se desvanece, algo más empieza a emerger. Algo inesperado. Porque en ese espacio tranquilo, a menudo descubrimos el eco de una risa lejana. Una risa que parece saber algo que nosotros hemos olvidado. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente patrón, al reconocimiento de que quizás todo este drama tan serio sobre despertar y conectar es en realidad el chiste más grande del universo. Hemos explorado los patrones que operan en la superficie de nuestras interacciones, esos guiones que recitamos y esos silencios que tememos.
Pero ahora, debemos ir más profundo. Porque existe un patrón que no solo dicta cómo nos relacionamos, sino que se enrosca en la raíz misma de quién creemos ser. Es más sutil, más fundamental, y por eso mismo, mucho más poderoso. Es el juego final del ego, antes de su rendición. Hablamos del regreso al juego de la vida, pero con una levedad casi olvidada. La capacidad de desempeñar nuestros roles, amigo, amante, padre, profesional, sin la pesada y mortal creencia de que esos roles son nuestra identidad. A un nivel psicológico, esto es comprensible. Confundimos nuestra función con nuestra esencia, porque nos da un ancla en el caos de la existencia. Y así, volvemos al principio, a esa pregunta que flotaba en el aire: ¿qué ocurre realmente cuando dos sabios iluminados se encuentran en la fila del supermercado, y uno se da cuenta de que olvidó la cartera? Al principio, la mente imaginaba una explosión de energía cósmica, un reconocimiento silencioso de poder a poder. Ahora comprendemos que es algo mucho más sutil, y para el ego, profundamente aburrido. Un profundo y silencioso aburrimiento para el personaje que ya no tiene a quién impresionar. La gran revelación no es una nueva habilidad espiritual, sino el colapso del agotador trabajo de tener que ser alguien. Nuestra metáfora de los dos ríos que fluyen hacia el mar ahora revela su último secreto. Ya no vemos dos corrientes separadas que luchan por llegar a un destino. Vemos al océano mismo, que en un acto de infinita creatividad, decidió soñar que era dos ríos. El viaje no era para llegar a casa, el viaje era la casa en movimiento. El encuentro no fue la unión de dos partes, sino el momento en que el océano, a través de dos de sus máscaras, se guiñó un ojo a sí mismo, reconociendo la belleza del juego. Y sé lo que quizás estás sintiendo ahora. Una punzada de soledad. Si ya no necesito a nadie, ¿eso no me aísla? Creer que ser un buen padre, o ser un artista exitoso, es lo que somos, nos proporciona una narrativa, un propósito. Pero esta no es solo una cuestión psicológica, es profundamente existencial. Nos aferramos a estos roles porque la pregunta que acecha detrás es aterradora. Si no soy mis logros, mis relaciones, mi historia, entonces, ¿quién soy? El rol se convierte en nuestro refugio contra el vertiginoso abismo del ser. Imagina a dos viejos amigos que no se han visto en 20 años. Ambos han dedicado su vida a la filosofía, a la meditación, a desentrañar los misterios de la conciencia. Se sientan en un porche de madera una tarde de otoño, el aire huele a tierra húmeda y a hojas secas. Uno podría esperar una conversación densa, un intercambio de citas de antiguos maestros, un debate sobre la naturaleza del no ser. Pero no ocurre nada de eso. Uno de ellos se queja, con una sonrisa, del dolor en su rodilla izquierda cada vez que llueve. El otro le cuenta, con un entusiasmo infantil, cómo por fin ha conseguido que sus rosales florezcan, a pesar de los pulgones. Pasan horas recordando una anécdota tonta de su juventud, una en la que intentaron cocinar una paella y casi incendian la cocina. Y en medio de esa conversación tan ordinaria, tan humana, hay una paz y una alegría que ninguna discusión filosófica podría jamás contener. Es una resistencia natural, porque hemos equiparado necesidad con amor. Pero esto no es sobre volverse una isla, es sobre dejar de usar a otros como botes salvavidas para poder, por fin, aprender a nadar juntos en el mismo océano. O tal vez una voz insiste, pero yo sí me siento roto, esto suena bien en teoría pero mi dolor es real. Por supuesto que es real. Nadie está invalidando la herida, simplemente estamos sugiriendo que tú eres el espacio en el que la herida aparece, no la herida misma. Eres el cielo, no la nube pasajera. Y la mente siempre inquieta preguntará: ¿entonces debo sentarme y no hacer nada? ¿Renunciar a mis deseos? En absoluto. El juego continúa. Pero lo juegas de otra manera. Este entendimiento no es un interruptor de luz que se enciende de golpe. Es más como una semilla que se planta. No puedes tirar de ella para que crezca más rápido. Solo puedes darle tierra, agua y sol, y confiar en el proceso orgánico de la vida. Habrá días de sol y días de tormenta, pero bajo la superficie, la raíz se está haciendo fuerte. Este camino no es fácil. Requiere el coraje de sentarse con la incomodidad, de soltar las historias que nos han dado seguridad. Es el acto más valiente que existe, dejar de luchar. No están interpretando el papel de sabios. Han olvidado el guión por completo. Simplemente son dos seres humanos disfrutando de la presencia del otro, y en esa simplicidad reside toda la sabiduría que alguna vez buscaron.
Ignorar este patrón, seguir aferrados a nuestros papeles con seriedad mortal, tiene un costo visceral que se acumula con el tiempo. Es un peso invisible que empieza en la nuca, y lentamente se extiende por toda la espalda, hasta que un día te das cuenta de que caminas encorvado bajo el peso de tus propias expectativas. Es como llevar una armadura para protegerte pero nunca te la quitas. Con los años la armadura se oxida, se adhiere a tu piel, y ya no sabes dónde termina el metal y dónde empieza tu carne. Tus relaciones se vuelven rígidas, quebradizas, como cristal a punto de estallar. El amor se convierte en una lista de deberes. La amistad, en una red de obligaciones. La paternidad, en una performance de perfección. Y un día te miras al espejo, y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Ves al actor, pero has olvidado por completo el rostro que hay debajo del maquillaje. Es la asfixia lenta de una vida vivida para mantener un personaje. Una prisión cuyas paredes has construido tú mismo con los ladrillos de quién deberías ser. Es reconocer que la batalla siempre fue contra un fantasma. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una luz para alguien más que está navegando estas mismas aguas, deja tu like. No como una métrica, sino como una forma de dejar una pequeña lámpara encendida para el próximo viajero. Porque ahora, con esta nueva levedad, podemos regresar al mundo, no para escapar de él, sino para participar plenamente en su danza. Y ahora, no hay nada que debas hacer. No hay un nuevo nivel que alcanzar, ni un examen final que aprobar. La decisión de soltar el pesado traje de alguien, es enteramente tuya. El momento para hacerlo, si es que llega, no puede ser forzado. Puede que ocurra hoy, mientras escuchas esto, o quizás dentro de 10 años, al ver caer una hoja de un árbol. O quizás nunca. Y eso también forma parte de la danza. Recuerda los dos ríos que creían viajar solos. Al llegar al océano, no se felicitan por haber completado el viaje. Simplemente se disuelven. Y en esa disolución recuerdan. Recuerdan que nunca fueron solo un río, sino el océano entero, jugando a tener un cauce, una dirección, un propósito. Así que, ¿qué ocurre cuando dos almas despiertas se encuentran? Ocurre que el ego se aburre mortalmente, porque el juego de impresionar al otro ha terminado. Pero aquí es donde la verdadera liberación comienza a susurrar. El insight no es que debas destruir tus roles, abandonar tus responsabilidades, o quemar tus máscaras en una hoguera ceremonial. Eso sería simplemente otro drama, otro papel que interpretar, el del rebelde espiritual. No. La verdadera levedad, el verdadero Wu Wei, es mucho más sutil y mucho más profundo. Es darte cuenta de que la vida es una danza, y tus roles son simplemente los pasos de esa danza. La liberación no es dejar de ser padre, sino jugar a ser padre con todo tu corazón, sabiendo que es un juego maravilloso. No es dejar de ser un artista, sino danzar con la creación sin que tu identidad dependa del resultado. Es la diferencia entre una marcha militar, donde cada paso es rígido y predefinido, y un baile, donde fluyes con una música que solo tú puedes oír. La esperanza no está en escapar del escenario, sino en darte cuenta de que eres libre de improvisar, de reírte si olvidas tus líneas, de disfrutar del simple hecho de estar en la obra. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo aprendemos a escuchar esa música interna si hemos pasado toda la vida marchando al ritmo de los tambores externos? ¿Cómo se encuentra esa levedad cuando todo lo que conocemos es el peso? Y ese aburrimiento es la paz más profunda que se puede conocer. Quizás toda esta búsqueda de la conexión perfecta nunca fue sobre encontrar a otra persona. Quizás fue el universo tendiéndote una trampa amorosa para que, al buscarte en los ojos de otro, finalmente te encontraras a ti mismo. El otro no era el destino. Era el espejo que necesitabas para recordar tu propio rostro. Te ofrezco una última pregunta, no para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie, sino para que la dejes flotar en tu espacio interior. Déjala respirar contigo. Si no tuvieras que demostrar, sanar o alcanzar absolutamente nada más para ser digno de amor, ¿quién, o qué, estaría simplemente aquí, ahora mismo? Honro el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido abierto a esta posibilidad. Eso es todo el viaje. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades que ya habitan en ti, quizás quieras suscribirte. Y si esta travesía ha dejado una huella, compartir tu sentir en los comentarios puede ser el mapa que otro viajero no sabía que necesitaba. La búsqueda ha terminado. Ahora, el océano puede jugar a ser una ola.